Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, aquí en el Zoom y también en Facebook, en donde nos estén escuchando. Tengo el inmenso placer, soy la doctora Adriana Álvarez Rivera del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tengo el inmenso placer de presentar a estos dos maestros, colegas, que presentan esta última conferencia de Trópico Abierto, ¿no? Entonces, voy a leer sus semblanzas. Bueno, perdón, la conferencia se titula El fanzine, anarquía editorial, y voy a leer sus semblanzas a continuación. Argel Camacho, el maestro Argel Camacho Sánchez, estudió la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en escultura y la maestría en Arte Contemporáneo en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, en donde desde hace 9 años se ha desempeñado como docente en las áreas de multimedia, escultura y proyectos. Desde finales de los 90 ha sido partícipe activo del movimiento de fanzines en Aguascalientes, realizando, coleccionando, catalogando, conservando y difundiendo fanzines en la entidad. Desde 2001 comenzó el acopio formal de fanzines que en el 2018 se constituirá como el Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Bienvenido, maestro Argel. Y el maestro Juan Alberto Martín del Campo es maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es ilustrador y artista visual. Actualmente se desempeña en el ámbito práctico, la investigación y la docencia desde el diseño, la cultura visual y el desarrollo de estrategias para proyectos creativos. Nuevamente, comento, la conferencia es el fanzine, anarquía editorial, y por supuesto que es un tema sumamente interesante y sugerente, así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a el maestro Argel. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Bueno, lo que quiero comenzar es por hacer una advertencia. Esta es una presentación en formato de fanzine. Entonces, siendo así, cambiaré a esta pantalla. Quiero comenzar por decirles que no quiero empezar con este epígrafe, ¿no? Este es un epígrafe de Winston Churchill, ¿no? En el que decía que la historia la escriben los vencedores. Para mí, me parece como más relevante este otro epígrafe que dice que, contrario a lo que se piensa, las grandes historias siempre han sido escritas por les y las marginadas. Han sido ellos, los críticos de la cultura, los autores del boicot contra lo establecido, los inadaptados, quienes han iniciado los grandes cambios en todos los ámbitos culturales. ¿Sí? Esta es una frase ahí de Iván Nieblas, el Patas. A partir de eso, quiero compartirles que el fanzine es un producto cultural híbrido, ¿no? Y es un producto cultural híbrido que se ha realizado desde el margen y desde la periferia cultural. El fanzine ha logrado superar el formato editorial y ya no solo se restringe a la producción editorial impresa o digital, también se ha extendido a lo sonoro, a la producción audiovisual y, pues como sucede ahora mismo, a las presentaciones académicas e institucionales, ¿no?
Se ha vuelto un fenómeno multigeneracional. Antes se creía que era solo de jóvenes, pero pues esos jóvenes hemos crecido y seguimos haciendo fanzines. Además, se ha vuelto ya no nada más trabajando desde la precariedad, sino también desde medios más sofisticados, análogos o digitales, abarcando las temáticas, discursos, ideologías y formas de expresión muy variadas, ¿no? El fanzine es en sí un colector de las historias y microhistorias del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y es sobre este fenómeno sobre el que hablaremos el día de hoy, ¿no? Ya sea desde un aspecto más o menos como histórico, archivístico, y que irá de lo más general, de la historia general, hasta lo local en nuestro estado, ¿no? Bueno, vamos a empezar como por los antecedentes, o bueno, por la palabra fanzine, ¿no? Fanzine viene de la contracción de estas dos palabras, que es fanatic y magazine, ¿sí? Si las contraemos, eso es lo que tenemos, ¿no? De ahí viene ese, de los fanáticos y de las revistas que hacían los fanáticos, ¿no? Esa es más o menos como la versión oficial, y sí, es la relación más directa que tenemos con la palabra. A mí me gusta otra palabra con la que luego se asocia, que es la de pasquín. Pasquín hace referencia a una serie de actividades que bueno, la palabra es de origen italiano y se comenzó a usar en Roma a principios del siglo XVII. Del siglo XVI, cuando surgió la costumbre de en la estatua de Pasquín, de llenarlo de una serie de escritos críticos, satíricos en esta estatua, ¿no? Históricamente, luego ya la denominación pasó a ser un término peyorativo para las publicaciones de tinte político, ¿no? Entonces, ahí por el sonido y por las referencias, pues también pasquín sería un antecedente de lo que ahora conocemos como un fanzine. Y luego también relacionándolo más con el tema que abordaremos hoy, el siguiente antecedente que tendríamos de las publicaciones independientes fuera de las normas serían las publicaciones anarquistas, ¿no? Que se empiezan a desarrollar por 1868, a partir de la Primera Internacional, y que a partir de ese movimiento anarquista se empiezan a difundir por el mundo diferentes trabajos editoriales. Aquí tenemos The Torch, pero en México pues tuvimos la referencia de Regeneración, de los hermanos Flores Magón. Aquí en Aguascalientes tuvimos algunas publicaciones anarquistas, como El Anticristo, ¿no? De 1926, o también Ni Dios ni amo, ¿no? Estos son más o menos como antecedentes que podríamos tener de las publicaciones independientes en ese sentido como anarquista.
Ya la referencia directa a la denominación de fanzine, de un magazine o una revista realizada por fanáticos, la podremos encontrar de manera más clara con una de las primeras publicaciones que se realizaron, que es The Comet. Y The Comet viene del ámbito de la publicación que llamaríamos como fandom, de la literatura fantástica o de ciencia ficción, sobre todo en Inglaterra, ¿no? El fandom lo que hacía era, pues sí, ser una publicación hecha ahí por los fanáticos a la ciencia ficción o las novelas, ¿no? Este desarrollo de los primeros fanzines es interesante porque dio pie a las primeras publicaciones donde escritores como Ray Bradbury empezaron a escribir antes de poder ser publicados de manera más comercial, ¿no? O también generó el desarrollo de comercial o la explosión del desarrollo comercial de publicaciones como El Señor de los Anillos, donde oleadas de fanáticos de las publicaciones generaban sus propias versiones en las cuales se publicaban mapas, se publicaban, no sé, historias alternas o extendidas de la publicación de Tolkien, ¿no? Entonces, estas son como los primeros trabajos, el primer antecedente del fanzine, que viene de la literatura, sobre todo de los grupos y seguidores de esto, ¿no? La versión como más contemporánea que conocemos sobre el fanzine podría ser las publicaciones hechas a partir del movimiento punk, más o menos como de los años de 1976. Aquí tenemos punk, que sería la parte americana, estadounidense, y Sniff and Glue, que es como también el primer fanzine realizado en Inglaterra. Sobre todo, Sniff and Glue tiene una referencia o una influencia sobre las vanguardias artísticas, a partir de las vanguardias artísticas en Europa, y después también tendrá referencias ahí directamente con la Internacional Letrista o la Internacional Situacionista, ¿no? A partir de esos trabajos que habían realizado algunos grupos, pues van influenciando a estos jóvenes ingleses a trabajar. En el vínculo ahí ya con el punk, empieza a tomar una línea de trabajo a partir de hacerlo con los propios recursos, con lo que se tiene a la mano, con los muchos o pocos recursos que se puedan tener. Si se tiene acceso a una imprenta de offset, se hace. Si se tiene el acceso a fotocopiadoras en centros de trabajo, donde algunos de ellos trabajaban como limpiadores y que en la noche utilizaban las fotocopiadoras para sacar ejemplares gratuitos, pues eso es a lo que se les iba trabajando, ¿no? En México, pues los antecedentes que vamos teniendo van siendo pues por la frontera. Tijuana sería como el primer lugar por el que vienen o llegan los primeros fanzines, y donde los jóvenes empiezan a replicar esos materiales que vienen desde fuera, ¿no? Son puntos de intercambio culturales en los cuales hacen la llegada de fanzines a México.
En Aguascalientes, ya en específico, tenemos el primer fanzine realizado aquí, es de 1989. Es una publicación en un gris que pretendía ser negro, pretendía ser la fotocopia en color negro, pero pues que por razones de calidad de las fotocopias pues salía en un gris manchado, rayado. Este primer fanzine sin nombre, con portada totalmente en negro, es el primer antecedente de las publicaciones fanzineras en Aguascalientes de 1989 y generado por uno de los primeros grupos juveniles autoorganizados, que era la Pistol Floyd, ¿no? Es interesante porque esta información sobre el primer fanzine que tenemos en Aguascalientes, o la información sobre las publicaciones en Aguascalientes fanzineras, las hemos logrado tener gracias al trabajo de, pues, de José Luis Engel, Ginger, quien publica fanzines de Aguascalientes, prensa juvenil en la década de los 90, y que en esta publicación tiene este elemento que es bien importante para los que archivamos y coleccionamos fanzines, que es el primer directorio de textos y autores en el estado. Tiene una recopilación de los fanzines que hasta el momento él logró coleccionar o acopiar en un proyecto más amplio sobre publicaciones en Aguascalientes, y que va haciendo esta recopilación de información, captura de portadas, ¿no? Y que es un trabajo sumamente importante, y que en alguna feria de libro me encontré con esto. Yo había sido fanzinero, yo había publicado fanzines y pues era una actividad ahí pues normal para mí, pero hasta que vi más o menos que alguien le había dado este valor y que los recopilaba, que los ordenaba, los clasificaba y que le daba este valor histórico, me empezó a llamar la atención y empecé yo a coleccionar también fanzines. A partir de esa colección de fanzines que tenía yo, pues la fui guardando, y en algún momento, ahí en la Universidad de las Artes, me encontré con estos sujetos, sería Rolando López, Tanesh y Berenice Cortés, y juntos hicimos la agencia, junto con otros compañeros, pero más continuamente ellos tres, y empezamos a generar un proyecto que se llamaba Historia Reciente del Arte en Aguascalientes, en la que recopilábamos información sobre los aspectos de la cultura o de la producción artística de las artes visuales en Aguascalientes. Y de repente nos surgió la posibilidad de hacer un taller con Mónica Meyer, quien es quien junto con Víctor Lerma tenían un proyecto llamado Archivo Pinto mi Raya, ¿no? Que es esta cosita, que es una recopilación de documentos sobre arte, ¿no? A partir del trabajo de Mónica Meyer, el trabajo de archivo y de recopilación de información me pareció muy relevante. Estuvimos juntando información y identificamos que la producción de
de archivos, pues que no podía estar solo restringida a los elementos tradicionales de las artes, ¿no? Empezábamos a ver que había elementos dentro de las artes y sobre todo del arte contemporáneo que capturaban otros aspectos y que esos aspectos que parecían estar lejanos luego conectaban con las artes visuales, ¿no? Entonces identificábamos muy bien que muchos que habíamos hecho fanzines, pues nos habíamos dedicado después a hacer fanzines. Y que a partir de eso podíamos ir reconstruyendo las historias. Y el fanzine era un medio que nos parecía muy relevante y que tenía esta problemática de que era muy efímero. Entonces teníamos que empezar a copiarlo. Yo ya tenía mi archivo personal, que no era tan completo, y a partir de eso empezamos a conectar con diferentes partícipes del ámbito de los fanzines en Aguascalientes que habíamos identificado. El mismo Rolando López había hecho fanzines, yo había hecho fanzines, pero ubicábamos que personajes como Anuar Atala había participado haciendo Bajo la Rueda, y otros fanzines, ¿no? También tuvimos contacto con Beto Gutiérrez, ¿sí? Uno de los fanzineros como más relevantes en cuestión a la técnica, a la exploración técnica y a la calidad de las producciones que realizaba en los fanzines, ¿no? Y que eran estas producciones, ¿no? Beto Gutiérrez nos hizo el favor de compartirnos su colección y que a partir de esa generáramos un archivo colectivo. Lo que planteábamos en general era generar un archivo que no fuera personal, que no fuera independiente, sino que se construyera a partir del trabajo de varios personas. Y prácticamente lo que hace el archivo colectivo de la historia reciente del arte en Aguascalientes es empezar a coleccionar toda esta información, ¿no? Que va siendo a partir de donaciones que van generando. Por aquí quería hacer mención de algunos muy relevantes partícipes. Sandra Moreno, Fabián Huerta, Aguascatlán, el mismo Beto Gutiérrez, Anuar Atala, ¿no? que nos han compartido fanzines y que han hecho que tengamos al día de hoy pues una de las colecciones como más completas, contemporáneas, que es una extensión de lo que había hecho el Ginger en su publicación y que hemos estado manteniendo y ampliando y desarrollando todo esto, ¿no? Ya ahorita Juan les compartirá ya casos específicos, pero en general el desarrollo del fanzine en Aguascalientes, nosotros desde el archivo y desde la colección, pues más o menos ha sido así. Estamos trabajando desde el desarrollo de estas publicaciones, catalogándolas, conjuntando la información y muy pronto pues ya
echando a andar un archivo abierto en Internet, y aquí de manera física, ahorita estamos en el taller de Cartonero Tierra, con quien compartimos espacio y que nos permite compartir esto como sala de lectura para los demás, ¿va? Entonces, más o menos, para no extenderme sobre el tiempo de Juan, creo que hasta ahí tendríamos esta parte. Juan. Vale, Muchísimas gracias, maestro Argel. Adelante, maestro Juan Alberto. Bien, pues yo les voy a hablar de un par de investigaciones que hice y en particular sobre el fenómeno contemporáneo del fanzine, que tiene sus aristas, que tiene sus vicisitudes y todos sus devenires contemporáneos, ¿no? También es bueno, ya se ha convertido más bien en una plataforma creativa. Voy compartiendo pantalla. Bien, lo titulé, bueno, esta investigación la desarrollé gracias a los proyectos de investigación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y digamos, es el modelo de investigación o el modelo con el que trabajé, lo repliqué de el modelo que utilicé para los estudios de maestría que realicé en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta investigación me llevó a hacerla 6 meses durante un semestre, y la otra investigación la realicé pues durante todo el periodo de maestría, durante 2 años. Entonces así la titulé, igual que la que hice en Morelos. Más o menos tiene la misma intención de investigar al fanzine contemporáneo como un fenómeno, y sobre todo vinculado con la gráfica alternativa, con cuestiones ligadas a la producción visual, ¿no? En este caso lo nombro así: gráfica alternativa y fanzine en Aguascalientes, caso de estudio: Hola Mamacita, Piclet Pong, Si a Saturno Vas y Jugo de Hamburguesa. Planteo como hipótesis que investigar la gráfica alternativa y el fanzine como fenómenos culturales permitirá conocer el quehacer de colectivos y productores, lo que evidenciará el desarrollo de actividades editoriales autogestivas en ámbitos alternativos al de instituciones legitimadas en la ciudad de Aguascalientes durante el segundo semestre del año 2018. Como objetivo general, explorar el fenómeno del fanzine ilustrado a través de colectivos y productores de la ciudad de Aguascalientes durante el segundo semestre de 2018, y como particulares, observar las distintas propuestas de fanzine ilustrado presentadas en el Festival Cadabre Exquis Cinefest 2018 durante octubre en Casa Taller Comuna. Conocer las percepciones de los colectivos y productores seleccionados para esta investigación en torno a los antecedentes, contextos y criterios actuales de la gráfica alternativa y el fanzine en Aguascalientes. Pues esta es parte de las aclaraciones metodológicas. Seguí un enfoque cualitativo, revisé muchísimos documentos que tienen que ver con la historia del fanzine, hice un trabajo de campo utilizando algunas herramientas etnográficas, y pues la observación en este festival que se llevó a cabo en Casa Taller Comuna, que es un espacio cultural independiente, muy activo en la ciudad de Aguascalientes. Pues llevé a cabo algunas entrevistas semiestructuradas, y pues utilicé algunas herramientas que tienen que ver con el análisis conversacional, la etnografía del habla, y pues algunas cuestiones básicas relacionadas con la etnografía, ¿no? La réplica de este modelo la hice a partir de la investigación que hice en la Ciudad de México a través de la maestría en Imagen, Arte y Cultura, Cultura y Sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta maestría pues tiene un enfoque transdisciplinar y trata de introducirse al abordaje de todos los temas artísticos, estéticos, de cultura visual en general, ¿no? Entonces, pues son todas ellas los actores y mis informantes sobre la cuestión del fanzine como fenómeno cultural contemporáneo, ¿no?
Santiamén Ediciones, Apolo Cacho, Oficio de Tinieblas, Wordseller y Alex Aceves representaron para mí como este acercamiento a las nuevas maneras de entender el fanzine. Y pues esto es parte de su trabajo. La propuesta artística y estética pues es muy rica, siempre abordándolo desde criterios estéticos amplios y muy vastos en los que eh, se desvinculan de muchas publicaciones convencionales y clichés del cómic y de todo lo que tiene que ver con la cultura convencional, popular, contemporánea, ¿no? Entonces, esto fue lo que más me interesó de ellos, observar su obra y también reconocer en ellos una ventana hacia este mundo del fanzine actual y cómo se mueven. Se mueven a través de esta idea de los festivales, que los festivales contemporáneos de fanzine implican una organización autogestiva y aunque no es, ya se desligan en cierto sentido del anarquismo y de ideales subversivos, pues sigue este germen de la autogestión. Este es un ejemplo de cómo replican cosas que suceden en otras partes del mundo. El Butterfest es un festival muy famoso, por ejemplo, en Barcelona. Eh, ¿A quienes entrevisté aquí en Aguascalientes? A Hola Mamacita, un colectivo muy interesante no solo de fanzine, sino de producción visual en general. Piglet Punk, que no se dedica ella nada más al fanzine, sino que hace cosas de estambre y hace otras cosas muy interesantes. Si a Saturno vas, un producto más ligado a la cuestión del cómic y la novela gráfica, y Jugo de Hamburguesa, que hacen mucho collage, pero con herramientas digitales. ¿Cómo me aproximé a esto? Me aproximé desde dos perspectivas, una ligada a propiamente el fanzine, la gráfica y la edición. Todos los documentos relacionados con crónica de contracultura, cuestiones ligadas a la autopublicación, las propias entrevistas a los colectivos y a productores de fanzine. Un libro muy interesante de Aida Nalco que aborda el tema del fanzine desde una perspectiva antropológica, y otro libro de Enrique Arriaga e Inés Estrada, de la Ciudad de México, que ahorita les hablaré un poco de él. Y por otra parte, pues algunos autores de estudios culturales que me ayudaron a dialogar con esta parte, digamos, más práctica del fanzine y la edición independiente. En una primera instancia, abordé los antecedentes del fanzine como fenómeno cultural. En una segunda instancia, pues los contextos, los espacios, las formas de difusión y después las percepciones en torno a criterios actuales de la gráfica y el fanzine en Aguascalientes. Eh, en una primera instancia, pues la genealogía que yo abordo del fanzine tiene mucho más que ver con precisamente con el Fan Kingdom y con estas publicaciones que hacen una, digamos, como una réplica de todo lo que había de producción en torno de producción editorial en torno a la ciencia ficción, cómics de ciencia ficción sobre todo. Y estos dos textos son prácticamente dos de los que me sirvieron mucho para realizar estas investigaciones, además de añadir otra bibliografía relacionada con el tema. Tal vez estos dos son los que me abrieron mucho el panorama para entender cómo se dio el fenómeno, sobre todo en México, cómo se ha dado el fenómeno en México. De fanzinología, más que ser un texto académico, es un texto, bueno, es más bien un libro recopilatorio y hay reflexión de los recopiladores en torno al fenómeno que también me ha servido mucho para entenderlo, ¿no? Esa recopilación tiene fanzines, bueno, consta de imágenes de fanzines desde 1985 al 2015. Y por supuesto, el libro de prensa juvenil de la década de los 90 de José Luis Engel para todo lo de Aguascalientes. En una primera instancia, los contextos, los espacios y las formas de difusión en Aguascalientes tienen que ver con el formato de festival, y no solo en Aguascalientes, sino en todo el país. Los festivales, pues tienen
tienen un formato en el que los propios creadores convocan a gente para reunirse y vender stickers, no solo fanzines, sino stickers, playeras, productos, cosas que ellos hacen, obra, que no sé si llamarlo obra del todo, porque tampoco es que todo el mundo se reivindique desde el arte, sino desde una posición de indisciplina creativa. ¿A qué me refiero con esto? A desligarse de la cuestión museística, a hacer cosas que de repente pueden resultar grotescas o groseras o vulgares, y eso es lo que hace al fanzine ser un fenómeno atractivo para muchos jóvenes, ¿no? O sea, o para mucha gente que se acerca a estos espacios. ¿En dónde se dan estos, digamos, estos festivales? Pues en bares, en casas, en espacios independientes, en este caso el de Aguascalientes, pues en Casa Taller Comuna. En la Ciudad de México, pues se ha dado, no sé, en el Foro Alicia, en algunos centros culturales, por supuesto, pero tiene muchas veces este formato, esta impronta como de fiesta. En torno a esta cuestión de las entrevistas y las percepciones que tienen los mismos creativos, tanto los que entrevisté en la Ciudad de México y la gente que entrevisté aquí en Aguascalientes, pues estuvimos abordando estos temas, ¿no? La oscilación entre la autogestión y el ámbito comercial mainstream y las instituciones culturales. En un momento del fanzine, sobre todo el fanzine punk, anarquista, y las publicaciones estas que hablan, no sé, tal vez sobre Bakunin o sobre cuestiones, algunos autores muy connotados dentro del anarquismo, pues tenía esta identidad de ser un producto completamente subversivo, que iba a contracorriente de todo lo establecido, etcétera, pero actualmente más bien existe una oscilación constante entre la autogestión y el ámbito comercial. O sea, los mismos chicos buscan entrar a convocatorias, que sus trabajos sean publicados a través de instituciones, buscan también patrocinios, o sea, buscan desarrollarse como artistas, y el fanzine les ha servido como una plataforma creativa para eso. Después hablamos también sobre el fanzine dentro de la cultura visual, cuestiones estéticas, cuestiones artísticas y de estilo visual. Pues, ¿qué les gusta a ellos? ¿Qué es lo que, digamos, tienen como influencia? Depende mucho de sus estilos y lo que ellos han trabajado, pues abonan influencia o abonan cuestiones de estilización del dibujo, de uso de ciertos recursos gráficos, de collage, de distintas técnicas. Después, en segunda instancia, pues es la oscilación entre esta parte de la autogestión, cómo el fenómeno de la autopublicación tiene siempre esta cuestión de la censura y las dificultades para publicar como una motivación también. Y hay consideraciones y cuestionamientos en torno a qué significa ser alternativo, ¿no? Hay siempre una impronta también de autoproducción en redes sociales. Actualmente el uso de las redes es una constante como una herramienta de difusión para el trabajo. La red casi que funciona como una mini galería en donde ves la producción de todos estos artistas, ¿no? Y ya, a diferencia de otras épocas, hay una alta especialización en el trabajo de ilustración. La mayoría de estos productores pues son estudiantes o son profesionistas de áreas creativas, diseñadores gráficos, algunos incluso diseñadores industriales, comunicólogos, estudiantes de artes visuales, de la misma licenciatura en artes visuales. Y hay también una búsqueda constante de legitimación a través de esto que les digo, los concursos, las convocatorias que son promovidas por marcas o instituciones culturales. Es decir, hubo tiempos en los que tal vez había colectivos anarquistas que tenían esta idea de romper con todo lo establecido y evitar meterse a concursos en donde se intentara legitimar su producción artística o incluso musical, con la música punk, por ejemplo, ir en contra de las disqueras y de lo establecido. Y ahora ya hay como un relajamiento de todo eso, no hay como no existe una obligatoriedad, al menos en la mayoría de los entrevistados, de buscar
evitar siempre esto, siempre evitar el mainstream. Al contrario, o sea, si entra mi proyecto artístico a una, digamos, si entra como a una selección, a través de una convocatoria, no existe como ese problema, cosa que antes sí resultaba problemático. Antes, ¿a qué me refiero? Sobre todo, no sé, los años 70, 80, cuando todavía existía esta impronta del fanzine anarquista o muy contracultural. Y finalmente esta parte de lo que les decía, el fanzine dentro de la cultura visual, lo estético, lo artístico y los estilos visuales. Eh, en torno a la cultura visual, pues todo lo que tiene que ver con la imagen como un sistema abierto de signos y de interpretaciones abiertas también. Abordamos el tema de la producción o de este universo de producciones en este mundo llamado, por ejemplo, Lipovetsky Serroy, el mundo estetizado, que muchas veces ya ni siquiera necesito tener las grandes herramientas para poder producir. Es decir, lo puedo hacer yo mismo en mi casa y esto es de manera completamente autogestiva. Puedo utilizar tecnología, puedo utilizar lo que quiera. Tengo un montón de recursos a la mano. Y finalmente, pues el fanzine sigue siendo, a final de cuentas, un medio experimental, porque existen estilos visuales que siguen siendo muy espontáneos y singulares. ¿Singulares en qué sentido? Pues aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos. Este es el trabajo de Hola Mamacita, algo muy, no quisiera decir que es algo nuevo para nada, pero es algo que que tiene sus influencias, que tiene su propio estilo, que tiene su propia manera de expresión, ¿no? Expresión estética, y que al final es muy relajado, como muy experimental, muy hasta, no sé, tal vez hasta de la búsqueda del impacto visual. Piglet Pong, con todo este detalle de dibujo relacionado con su actividad principal, que tal vez es el bordado. También tiene otro proyecto que se llama Vida Análoga, que está ligado a trabajar distintos temas de la cultura popular. Este otro que es Si a Saturno vas, por ejemplo, que tiene toda esta influencia de distintos cómics y todo lo que él entiende como novela gráfica y que pues él no se va a esperar a que en algún momento gane una convocatoria o le llamen de alguna editorial o tocar puertas, sino que simplemente lo hace y lo lanza como su producto, como un producto totalmente autogestionado en el que él imprime todo. Muchas veces me topo con alumnos que me dicen, pues es que ¿cómo le hago para hacer un cómic? Pues nada, pues hazlo, o sea, hazlo, dibújalo tú y sácale copias y va. Y él así lo hace, ¿no? Por ejemplo. Y este otro que es muy interesante, juego de hamburguesa, que a través de la experimentación con las herramientas digitales como Photoshop y todas estas herramientas de edición de imagen, pues producen estas publicaciones de collage y pues ellos mismos se encargan de hacer la impresión, de hacer la maquetación sin esperar el patrocinio de nadie. Y si les llega un patrocinio, qué bueno, y si no, pues no. Esa constante oscilación a la que me refiero acá. Finalmente, como una conclusión de este breve recorrido, investigar la gráfica alternativa y el fanzine permite ampliar nuestra óptica sobre las propuestas actuales de producción estética que se dan de la intersubjetividad juvenil en nuestro país, a través de contextos, espacios y percepciones en torno a criterios de creación que enmarcan estos fenómenos, desde la constante oscilación entre lo institucional y la autogestión. Y pues esta es parte de la bibliografía que utilicé. Y pues es todo de mi parte y muchas gracias. No sé si quieran abordar ya las preguntas o... Sí, muchísimas gracias, maestro Juan Alberto. Yo Gracias. creo que, al contrario, gracias a ustedes dos, creo que ha sido una conferencia increíblemente
lúcida e ilustradora en muchos sentidos pues de este fenómeno de la cultura que son los fanzines, ¿no? Entonces me encantó la presentación de ambos, me encantó cómo el maestro Argel planteó primero pues la tradición de la que provienen, o no necesariamente la tradición, porque eso podría ser medio problemático, ¿no? Sería cuestionable, ¿no? Hablar de una tradición, pero más bien los antecedentes de los fanzines, ¿no? A partir de las vanguardias, a partir de estos fenómenos anarquistas, y luego como tú, maestro Juan, lo muestras a partir ya de una sistematización académica, ¿no? Que es lo que permiten los posgrados, justamente, ¿no? Sistematizar el conocimiento. Pero me encantó, los felicito, de verdad es un gozo, ha sido un gozo escucharlos, y creo que además todo lo que plantean dialoga perfectamente con muchas de las mesas, con la mesa anterior justamente, de este trópico abierto. Entonces yo tengo por ahí una pregunta, pero voy a darle prioridad más bien a los comentarios que les han puesto en el Facebook, y a una pregunta que hay por ahí también. La doctora Raquel Mercado y nuestra maestrante Adriana Rodríguez, pues los felicitan por esta presentación. La maestra Irlanda Godina dice, el vínculo del fanzine con la escena del rock hidrocálido también es muy importante. Podíamos comprarlos en las muestras de rock que se hacían en el palenque de la feria, o incluso también en los primeros años de la explosión rockera. Y Alejandro Altamirano dice, me tocó colaborar en muchos fanzines en los 90. Y les hago la pregunta de la maestra Gaby Martínez, que dice, ¿cómo pueden adoptar o qué uso le pueden dar al fanzine otras disciplinas como el teatro y la danza? Bueno, no sé si Ángel o yo puedo, bueno. Libremente, quien quiera contestar. Es Bueno, realmente para ambos. Creo que, bueno, desde mi perspectiva muy particular, creo que para cualquier disciplina artística o creativa, más que el formato en sí de fanzine, esta idea de el autogestionarse. La autogestión como un recurso de producción creativa. El fanzine, pues, es un medio particular de publicación, pero detrás del fanzine hay toda una maquinaria o un fenómeno de autogestión que se sigue impulsando hasta el día de hoy, y que, a mi parecer, sigue siendo lo mantiene en una línea fenomenológica, o sea, como que lo mantiene siendo lo que es y no otra cosa. Tal vez si ya hablamos de libros que están publicados por una editorial con ISBN y todo eso, pues se pierde en cierto sentido, pero vinculándolo a la autogestión, al autoproducirse, el organizar sus propios festivales, el organizarse sin tener que recurrir necesariamente a apoyos gubernamentales, ni a apoyos institucionales, ni mucho menos patrocinios de ningún tipo, más que el apoyo mutuo, es al menos para mí lo que sigue lo que sigue haciendo al fanzine lo que es y no otra cosa. Eso es lo que tal vez me parecería como relevante para, no solo para el teatro o la danza, sino para cualquier disciplina creativa. Gracias. Sí, que a lo mejor, bueno, justo tiene que ver con lo último que comentabas sobre la fiesta o sea, estas reuniones pues que también hacen que confluyan pues todas estas disciplinas artísticas y todas estas, a lo mejor más que disciplinas, estas múltiples formas de expresar estéticamente algo, ¿no? Un fenómeno. Entonces, sí, muchísimas gracias. También pregunta Daniel Durón, dice, ¿el fanzine es como un subgénero o un movimiento como el punk? Pues prácticamente lo que estábamos hablando. Cuando decimos con el punk, lo podemos interpretar como un subgénero musical del rock. Lo podríamos identificar de esa manera dentro de la industria de la música, pero como un movimiento cultural va más allá. El punk no solo
se manifiesta a partir de un género, de un sonido particular, de una época en la música, sino que se ha desarrollado en el mundo como una actitud, una forma, una manera de vivir que va más allá de lo musical, porque incluso ya podemos, dentro del punk como movimiento, encontrar música que está muy alejada a lo que dentro de la industria musical se le denomina bajo esa categoría de punk. Y creo que igual sucede con el fanzine. El fanzine, más allá de ser una subcategoría de publicaciones, también, como lo va mencionando Juan, va llenándose de una actitud, de un componente de autogestión, y eso va más allá del producto editorial en físico. Uh-huh. Muchas gracias, maestro Argel. Luego, Alejandro Ramírez pregunta, ¿cómo es la comunidad y cuáles son los medios y los puntos de reunión para exponer y dar a conocer el fanzine en Aguascalientes? Variada. Porque tenemos multigeneracional, es decir, ya no es nada más un desarrollo juvenil, como decía, porque habemos quienes, o sea, ya a lo mejor por la denominación de edad no somos jóvenes, pero que seguimos trabajando esto. Hay jóvenes en cuestión de edad que empiezan a tener estos acercamientos. Tenemos ahorita un empalme generacional. Tenemos todavía vivos a los primeros productores de fanzines y tenemos jóvenes que están iniciando en esto y que se mantienen. Tal vez en los festivales y todo esto no hay todavía una integración de estos, o sea, tan visible, pero es interesante. También una de las cosas que es fundamental, por ejemplo, desde la historia del fanzine, es que ha reunido diferentes estratos demográficos. Los primeros fanzines hechos por la Pistol Floyd era por la comunidad de los jóvenes más pobres de la colonia España o de colonias periféricas en ese entonces. Y había otros grupos con más recursos que venían del norte de la ciudad, que generaban fanzines y que se encontraban, como decía Irlanda, en las muestras de rock y todo esto, ¿no? Eso sigue sucediendo, sigue habiendo integración entre estudiantes ya formales de artes con estudiantes de bachillerato que empiezan a experimentar con esto. Hay fanzines académicos, hay fanzines hechos desde la academia, desde la Universidad Autónoma con Magda Aranda, ¿no? Y hay fanzines que son totalmente opuestos a esto por colectivos como, por aquí debería tener alguno, Acción Libertaria, que siguen trabajando ahorita haciendo fanzines, ¿no? Y que son de diferentes generaciones, de diferentes estratos. A lo mejor en los eventos todavía no nos encontramos, pero como movimiento sigue siendo muy plural. Qué maravilla esta capacidad como tan polifacética, tan polimórfica de los fanzines, ¿no? Voy a leer un par de comentarios más y si da tiempo, pues hago mi pregunta. Dice Alejandro Altamirano, en Japón hay una verdadera pasión por el fanzine, en Aguascalientes fueron el inicio para saltar al ámbito profesional. Ha sido mi caso y el de algunos de mis compañeros. Las convenciones referentes al cómic han sido el lugar donde más se ha difundido por más de 20 años en Aguascalientes.
Y Enrique Serrano comenta, el fanzine podría aportar a las artes escénicas como panfleto complementario de la apuesta, quizá en formatos y con información diferente que invite a los asistentes a socializar la información que por azar le tocó recibir. Saludos a ambos ponentes, interesante charla. Y bueno, pues yo voy a aprovechar a hacer mi pregunta, aunque nos pasemos un poquitito de las 2 de la tarde, pero a mí me parece fascinante todo lo que nos han compartido. Y quizá porque justo también en esta semana estuve en un seminario sobre literatura digital y literatura expandida y todas estas nuevas formas de crear y de comprender y de mostrar pues la literatura o de manifestar estéticamente a través de la palabra desde tantas plataformas digitales. Quizá por eso me viene un poco esta pregunta, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que dialoga este fenómeno pues, de los fanzines, que como ya vimos en los antecedentes, pues responde a cuestiones culturales bien concretas y como también lo comentaba Irlanda, ¿no? A fenómenos de masas, digamos, en el sentido no nada más de los fanatic magazines, sino también de los fenómenos musicales, ¿no? ¿Cómo dialoga este fenómeno de los fanzines con las plataformas actuales, ¿no? Porque también en las plataformas actuales hay autogestión, ¿no? Que de eso hablábamos en este seminario que les comento. Hay autogestión, hay también esta posibilidad de no necesariamente necesitar que alguien te valide, ¿no? Que una editorial te valide para ser publicado o que una institución pública cultural te valide para mostrar tu trabajo, ¿no? Es decir, coinciden ciertas cosas, ¿no? Pero pues por supuesto, me importa mucho saber cómo ven ustedes este diálogo, ¿no? Entre el fanzine y estas nuevas formas de manifestar el arte, ¿no? De comprender y de crear. Algo que creo que sigue siendo importante en el ámbito del fanzine y que también ha existido una evolución en torno a eso por la profesionalización del trabajo del fanzine. Profesionalización, no sé si decirlo en el sentido de que se haga a través de una editorial, sino más bien el hecho de que muchos de los creativos del fanzine, muchas y muchos son ahora profesionistas. Es gente que se está formando en la academia en carreras creativas. Y no quiero decir con esto que se vayan a ser investigadores, ni mucho menos, sino gente que está profesionalizando su manera de hacer dibujos, gráfica, collage y todo esto. Hay una cierta, hay un cierto fetichismo todavía por el objeto. Es decir, uno de los autores que entrevisté, Apolo Cacho, pues imprime todo en risografía y hasta el olor del papel y luego serigrafía las portadas y hacen como una cosa como ya mucho más parecida a un libro de arte. No es lo mismo un fanzine que costaba, no sé, 15 pesos o 10 pesos o 5 o que te lo regalaban a una especie como de casi cuasi libro de arte, que lo venden a 100, 200 pesos y que se convierte en un objeto casi de culto. Y es algo que a lo cual se están aproximando muchos de estos fanzineros. Jugo de hamburguesa de aquí de Aguascalientes, pues imprimen ellos todo a color y no es barato. O sea, lo tienen que imprimir pieza por pieza y se convierte en un objeto así muy de fetiche, de verlo y decir, mira qué padre está este objeto. Y a final de cuentas, no hay digamos que no hay una disrupción entre el objeto y lo presentado en plataformas, porque al final de cuentas, pues a las plataformas, redes sociales se puede acceder de manera completamente gratuita y sirve para difundir los eventos, sirve para mostrar todo su trabajo creativo, ya sea de fanzine o simplemente de ilustración y cacarear todo lo que se hace. O sea, es como una especie como de autoproducción, casi como si fuera un pequeño despacho creativo o como si fueran maneras de venderse como una marca. No sé si decirlo así también suena feo porque pues al final el fanzine siempre ha tenido como esta cosa como anarquista, pero creo que ya se está
el fanzine como fenómeno se está desligando ya de esta, de esta férrea subversión y como de esta idea de que es que tenemos que ser anarquistas contraculturales y punks y no, o sea, ya no va tanto por ahí. La mayoría de los artistas que entrevisté son jóvenes creativos que buscan, sí, em, autogestionarse, pero también buscan profesionalizarse y buscan también vivir de lo que hacen. Y pues es un camino muy complicado hacerlo así y verlo como si fuera algo totalmente abyecto y subversivo, pues no, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer para que conviva esta idea tan utópica con un mundo de completo, de completa exposición de la imagen y de una cultura visual y una estetización tan constante de la vida y de las cosas? O sea, todo se muestra como productos o todo se muestra como una venta de producto-servicio. Y pues así lo ven ellos también. O sea, no sé si lo hayan reflexionado todos, o sea, pero al menos en las entrevistas surgieron cosas muy interesantes en ese sentido. Bueno, al menos así es como yo lo podría explicar desde esta experiencia que he tenido. Para mí es relevante que, por ejemplo, el Ginger cierra el libro de fanzines de Aguascalientes pensando que el Internet y los blogs van a acabar con el fanzine. Y pues nos dimos cuenta que nada de eso, que después de esto, hasta 2018, en el 2018, que antes de pandemia y todo esto, fue el año en el que tenemos registrados el mayor número de publicaciones en un año de fanzines, ¿no? O sea, creo que el Internet sumó, ¿no? Hay digitales, pero sigue habiendo de manera física, ¿no? Entonces, creo que siempre ha sido sumando y esta idea y este miedo a las nuevas tecnologías y estos elementos, pues creo que no. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Voy a leer súper brevemente dos comentarios más y y una pregunta para si pueden contestarla también ya de forma muy breve, porque los organizadores me van a regañar que me estoy pasando de tiempo, pero dice la maestra Irlanda: muchas felicidades, ha sido muy enriquecedor escucharles y conocer sus investigaciones. Además, apelan a la nostalgia de muchas y muchos y entonces se conecta con la emotividad y se vuelve súper significativo. Muchas gracias, Irlanda. Adriana Coronado dice: estaría interesante reurbanizarlo o bien hacerlo accesible desde los medios sin la necesidad de hacerlo algo caro e incluso de estatus. El maestro Eric Vaqueiro dice: muchas gracias por esta interesantísima conferencia. Y la pregunta es de la doctora Raquel Mercado. Dice: ¿tienen en su archivo fanzine feminista de los que han surgido de la protesta social? Sí. Bueno, no necesariamente, no sé si decir protesta social en sí, sino expresiones muy desde el feminismo, muy desde estas ópticas de disidencias sexuales. Hay una artista en lo particular que tuve la oportunidad de convivir con ella. No la entrevisté para la investigación que hice en el DF, pero sí tuve la oportunidad de convivir con ella, comprar su obra, ver lo que ella hace. Ella se llama Yuri Peña. Ella trabaja todo lo que tiene que ver con ilustración desde la perspectiva feminista y desde un feminismo radical, anarquista y pensando en este sentido muy desde el cuerpo y desde los dibujos que hace muy padres de la... Trabaja mucho sobre la idea de desestigmatizar el paradigma de la delgadez y como todo este tipo de cosas. No sé si decirlo tanto que ella haga protesta necesariamente o haga cosas muy, digamos, de activismo, pero sí en la gráfica es muy interesante cómo lo manifiesta. Y hay muchas propuestas de ese tipo. Al menos yo estoy más vinculado con la parte de la gráfica y de los dibujos y todo esto que hacen.
Sí, yo rápido así, maternidades y maternidad libre y deseada, el libro rojo, viejas argüenderas, también hay algo de Olga, y lo interesante es que, por ejemplo, los movimientos anarquistas en Aguascalientes, desde los 90s, ya abordaban la temática. Ya hay fanzines que hablaban de todo esto del feminismo antes de que se diera el boom, porque el movimiento anarquista, pues, en ese sentido, ha estado adelantado a estas cuestiones. Ya había una cuestión desde el lenguaje, ya había fanzines con la X antes del lenguaje inclusivo más desarrollado, y sí, los tenemos en el archivo. De hecho, nos podríamos aventar toda una discusión sobre el lenguaje inclusivo y el fanzine, porque creo que el fanzine es una de las herramientas que históricamente ha introducido la idea del lenguaje inclusivo, pero era eso, era un lenguaje fancinero. Y no sé por qué los académicos se rompen la cabeza en pensar, es que ¿por qué utilizan? No, porque pues es fanzine, pues así era. Pero Sí, bueno, eso ya es otro tema, ¿eh? Que sí, está ya, muy bueno. eso ya estaba desde hace mucho tiempo ahí incluido. No, bueno, pues para haber hecho otra mesa en paralelo para justamente hablar del lenguaje que surge de los fanzines, ¿no? En Aguascalientes. Pues muchas gracias. Ya me dijeron que sí tenemos unos minutos más, entonces voy a leer un par de comentarios que hay aquí. Dice Sandra Moreno, en sus registros hay publicaciones independientes, no solamente del municipio de Aguascalientes. Perdón, o sea, bueno, es que luego la reescribió. Si tienen publicaciones también de municipios de Aguascalientes. Hay poquitos, pero sí hay. La producción de fanzines, Aguascalientes es muy la ciudad, pero sí ha habido, sobre todo Jesús María, y cosas así, pero sí, de que hay. Muchas gracias. Dice Carlos Gemer, muchas felicidades por este recorrido por el fanzine y por su gran trabajo. Y el maestro Carlos Marmolejo dice felicidades Juan Satiri y Argel, excelente presentación. Y bueno, pues yo preguntaría una cosa más. Algo comentaste, Argel, de cómo creo entender que están como ya socializando este archivo a través de una página de internet. Pero mi pregunta es si también piensan en abrir a lo mejor un espacio para que se pueda consultar ese archivo pues de manera física o qué plan hay para ese archivo. Bueno, pues recientemente tuvimos como la oportunidad de tener ahí el apoyo de Ecoinversiones del FONCA, y el proyecto es la digitalización y publicación de los catálogos en línea y en unos en físico, y paralelo nosotros vamos a ya organizar la sala de consulta que compartimos aquí con el taller de Cartonero Tierra y la sala de lectura para poderlos abrir. Pero de todas maneras, aunque todavía eso no esté como tan formalizado, acercándose conmigo, pues aquí están las carpetas y siempre platicamos y compartimos eso. Que no es un archivo personal, que no es mío, es un archivo colectivo que ya nada más así para agradecer ahorita que hablaron, a Enrique Serrano, y a Carlos Marmolejo, que también han sido personas que nos han compartido sus acervos de fanzines para este archivo. Pues hablando de cómo este archivo se está construyendo colectivamente, aquí también Alejandro Altamirano les dice que si gustan, tiene más fanzines diferentes de los que hablaron. Entonces, pues bueno, se sigue construyendo y evidentemente, pues yo creo que, pues, por supuesto, hay mucho trabajo todavía por hacer pensando en lo que comentaba Sandra de cómo también vincularnos con
con municipios y rastrear todo lo que seguramente se está produciendo ahí también, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo, entonces esperemos que también mucha gente, además de, pues, de donar ejemplares, pues nos pudiéramos unir para también apoyar en esa sistematización y en ese trabajo y en ese diálogo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Voy ahora sí a cederle la palabra a nuestros organizadores para que clausuren este evento, pero les agradezco por mi parte pues esta gratísima conferencia, sumamente interesante, me deja todavía con más dudas en el buen sentido y con mucha inquietud, más que dudas, con mucha inquietud y mucha curiosidad por explorar este mundo de los fanzines en Aguascalientes. Entonces, les agradezco muchísimo al maestro Argel y al maestro Juan Alberto por esta conferencia y pues les cedo la palabra a los organizadores de este maravilloso evento para que hagan la clausura del mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, querida. Buen trabajo en esta moderación y presentación de la gran conferencia que sostuvieron nuestros estimados Argel y Juan Satiri. Pues que da para seguir hablando del fenómeno del fanzine y toda la cultura que alrededor de ella se ha gestado y bueno, pues que sigue, ¿no? No para esta inquietud de expresión y de esta necesidad de dar voz, ¿no? Como fuera y con estas otras modalidades más desequilibradas, ¿no? Y bueno, felicidades también por el archivo que estás trabajando, Argel, y que seguramente pues, ha unido muchos esfuerzos y bueno, saludos a todos los fanzineros conocidos de aquí de la región, ¿no? Y bueno, felicidades y bueno, pues gracias también a mis colegas, el maestro Eric Baqueiro Victorín, el director de investigación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, a nuestro estimado Carlos Hernández Marmolejo, quien es el coordinador de posgrados de la Universidad de las Artes, y bueno, muy querido amigo, al maestro Juan Manuel Vizcaíno Martínez, licenciado, amigo, coordinador de la licenciatura en Artes Visuales, y bueno, pues servidor gestionando desde la maestría en arte y la Secretaría de Investigación y Posgrado del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues fue un grato y excelente ejercicio de vinculación entre las tres instituciones y pues la verdad yo me quedo sin palabras con tantas ideas vertidas, tantos esfuerzos, tantos casos que de alguna manera enriquecen lo que deja la producción, la investigación, en este caso, la gestión, la promoción y la salida de lo que nos gusta, ¿no? Que es todo este fenómeno de las prácticas artísticas, de la cultura, en fin. Y pues nada, pues yo quisiera darle la palabra a mis colegas que en realidad, pues creo que desde esta trinchera, pues hay voces que sin duda van a seguir participando ahora ya en la realización del seminario permanente interinstitucional de problematización artística a través ya en su edición mensual, ¿no? A partir del próximo año 2022. Adelante, estimados amigos, colegas. En parte agradecer nuevamente el trabajo colectivo, por supuesto a cada uno de los colaboradores y colaboradoras en las diferentes mesas y ponencias. Aprovecho que está todavía aquí Argel Camacho para agradecerle por su muy sutil y muy manera, ¿cómo decirlo? Ante esta conectividad y la distancia, yo me sentí en ese estudio, ¿no? Y agradezco mucho lo que decían hace rato en alguna mesa, el imaginarme en Aguascalientes y quizás darme cuenta de estas grandes distancias, no solo por los colores que acontecen, sino por los acentos que de repente salen por todos lugares y que enriquece este trópico, ¿no? Y que estamos abriendo. Sí, ansiosos, colegas, de iniciar ya con esta permanencia que estamos planeando y estamos prometiendo constantemente ante toda esta comunidad,
para el siguiente año, ¿no? En donde nos encargaremos de seguir, pues, que será planteando estas problematizaciones, vinculando, quizá atendiendo los casos que nos importan más regionalmente, pero yo pienso que sigue siendo muy valioso esta confrontación a la distancia, ¿no? De mi parte, nuevamente agradecer al comité organizador, a Armando, a Juan, a Carlos, ¿no? por este equipo que se ha creado, y muy contento de continuar particularmente, ¿no? Un aplauso a todos. No, pues encantados, estimado Eric. La verdad, como dices, hace falta, ver cómo evoluciona este esfuerzo y sin duda, yo creo que las colegas y todos los compañeros de cada una de estas tres instituciones, perdón, eh, va, va a seguir generando otras sinergias, otras colaboraciones. Y eso es lo que uno pide su limosna, como decimos coloquialmente, ¿no? Es decir, compartir experiencias para seguir enriqueciendo las prácticas, no solamente de la investigación artística, ¿no? Sino también de la docencia, de nuestras propias prácticas artísticas, de la promoción y difusión del arte en nuestra comunidad, en nuestros barrios, ¿no? Y eso es interesante y bueno, como Trópico Abierto, justo esto que acentúas, ¿no? Escuchar tantos acentos fue maravilloso, es una ensalada increíble. Bien, pues yo también quisiera aprovechar la oportunidad para compartir, también desde la gratitud. Ha sido unas jornadas, 3 jornadas muy intensas. Son jornadas de sol a sol, son jornadas de 7 a 9, en las que se abrieron múltiples discusiones, ¿no? Entonces, esta cuestión de los acentos y la multiplicidad y la diversidad, pero las implicaciones tras bambalinas que tienen que ver con la logística y tienen que ver con la administración, resolución, toma de decisiones, discusión, también se ha logrado gracias a los equipos de las 3, 4 áreas. Digo, acá Carlos y yo compartimos casi que oficina. Digo, fuimos compañeros de oficina algunos años. Ale Ábalos también en la gestión administrativa nos dio un gran apoyo en la administración de los correos electrónicos y la comunicación. Yo disfruté mucho la actividad Godín de sistematizar la información y darle forma y trabajar en el diseño. Digo, como recuperando un poquito la experiencia que ha sido este trópico. Las mesas del comité, también pues han sido armar un equipo de trabajo, de colaboración, de horizontalidad, y créanos, para quienes comparten este seminario en comunidad, que es un ejercicio que se ha trabajado desde el afecto, ¿no? Y desde el cariño. Es un ejercicio también desinteresado, digamos que no hay un trasfondo político, sino más bien una intención de encontrarnos, de conocernos, de discutirnos, de repensarnos, de sentirnos pues en esta actividad que es el diálogo, y ha sido pues una gran fiesta. Yo le decía a Armando cuando hablábamos al principio de año que deberíamos de hacer un festival, no un seminario, ¿no? O sea, un festival de investigación en las artes, de problematización. Y deberíamos de cerrar con un grupo de ska tocando, ¿no? Y ponernos a bailar todas y todos. Entonces, creo que tiene esta sensación de fiesta. Por lo menos así la he experimentado yo, y he escuchado los comentarios de panelistas, moderadoras, moderadores, conferencistas y talleristas que van por esta línea, ¿no? A todas y todos quienes discutieron, entraron a las mesas, a quienes moderaron, a quienes nos compartieron sus conferencias y a quienes están impartiendo talleres, también pues infinitas gracias de parte del comité. Pues pues nada, sin todas esas participaciones esto no hubiera sido. Es algo que se multiplica, es rizomático, y eso es creo que parte de la fortuna, ¿no? Y para cerrar mi comentario,
gracias a Eric y a la ESAI por un eje tan digamos, inédito, que es conectividad y conocimiento distribuido, y este aparato crítico que proponen en este esquema de modelo educativo que están trabajando es pues muy sorprendente. Gracias por compartir ese eje, Eric, y por empujarlo a través de estas jornadas. Armando, por poner en la mesa cuerpo y territorio, que es una discusión que está en la agenda académica, pero en la agenda política de la sociedad civil organizada también. Entonces, son temas que tratan de dar a pertinencia a realidades concretas que son las de nuestros cuerpos y cuerpas y nuestros territorios, ¿no? Al maestro Carlos, por hacer equipo aquí en corto en casa y pues pensamos en la pertinencia de poner sobre la mesa el tema del fanzine, porque el maestro Carlos pues ha sido gran participante de las actividades fanzineras en el estado, como lo comentaba Argel, y hacer equipo con Argel y el maestro Juan Alberto Martín del Campo, Juan Satiri, para poner sobre la mesa el tema de las subversiones y las anarquías, porque discutirlo en estos, digamos, contextos también permea las prácticas institucionales y las prácticas educativas, y eso es importante, porque abre la posibilidad de no seguir esquemas neoliberales o capitalistas o de explotación de educación bancaria, que estamos tratando de generar estas alternativas de pensarnos y ser juntas y juntos, ¿no? Entonces, por eso, gracias. Y nada, pues un abrazo, de verdad. Falta el maestro Carlos Máster. Hola, buenas tardes. Pues un gusto participar, ¿no? El hecho que nos hayan invitado. Antes quisiera también reconocer el acompañamiento que le dio la doctora Adriana Álvarez a esta conferencia y felicitar de viva voz a Juan Satiri y Argel, que disfruté mucho su presentación. Y ya en el contexto feliz, ¿no? Del aprendizaje que nos quedamos, de Eric, Vaqueiro, Victorín, Armando, con el respaldo y esa fuerza que nos empuja y nos acompaña. La verdad es que es súper estimulante, es una experiencia que nos hacía mucha falta aquí en la Universidad de las Artes. Luego nos topamos con muchas limitaciones, pero en ese sentido, con el empuje del maestro Juan, lo sacamos adelante, Juan Vizcaíno, y rompiendo vicisitudes, resistencias, y aquí estamos, ¿no? Disfrutando y aprendiendo de todas las mesas que nos comparten sus participaciones. Y pues nada, la verdad es que mucha satisfacción. Cierro este fin de semana en el sentido del aprendizaje, de los vínculos, de los cruces, ¿no? De esta posibilidad de abrir los diálogos, los acompañamientos. Nada, estoy feliz, estoy súper encantado, y agradecerles, la verdad, por eso que estamos viviendo y que está sucediendo. Y ya vamos a esperar con ahínco estas próximas reuniones que vamos a seguir chambeándole. Gracias, Eric, Armando y Juan. Un abrazo. Pues igualmente, Carlos. A toda la audiencia también que nos acompañaron. Definitivamente. Gracias. Quisiera agradecer a Claudia Delgado, que es nuestra asistente aquí de la maestría, que también se aventó unos jales con todas las logísticas, y que, bueno, pues allá con Ale Ábalos, querida, también, y bueno, supongo que Eric también allá tuvo apoyo. Ale, muchas gracias. Sí, gracias a todas las personas que apoyaron aquí en el ESAI, particularmente la maestra Candy Ruiz, que también nos está apoyando con los talleres en la tarde, al maestro Rafael Penrose, etcétera, ¿no? A toda la comunidad que estuvo involucrada. Gracias. Pues un abrazo y pues a la próxima. Eso. Nos vemos. Bravo, bravo. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta Chao. pronto. Hasta luego, muchas gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego, Satiri. Hasta pronto.